La profunda devoción de la feligresía honra cada 3 de febrero a la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños, que en 2026 celebra 279 aniversario de su hallazgo en el sector del Piligüín por 2 campesinos que faenaban en la zona. El calendario litúrgico incluye eucaristías, devocionales, novenas y procesiones, a las que se suma la población días antes de la celebración. La distancia no es obstáculo para celebrar con la morenita. Los peregrinos llegan desde todos los rincones del país, incluso fuera de las fronteras nacionales, por lo que la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, CONAPREM, instala campamentos para la estadía de los visitantes que se quedan por varios días para asistir a las diferentes actividades religiosas. Previo a la misa de aniversario, el 2 de febrero se celebra la tradicional Alborada a la Virgen, que por 32 años ha producido Televicentro, en la que artistas nacionales le cantan a la Virgen. Con el fondo de la basílica se proyecta además un vistoso video mapping. Este evento se retransmite por los canales de la corporación y las emisoras HRN y Radio Satélite. El santuario de la Virgen de Suyapa está listo para recibir a los miles de peregrinos que llegarán con gratitud por los favores cumplidos o para pedir por la intervención de la patrona de todos los hondureños. Muy bien, bueno, aquí estamos ya desde la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Gracias por esa majestuosa introducción que nos trae en esta fecha tan especial para los cristianos católicos de Honduras y del mundo, porque ya Nuestra Señora de Suyapa se volvió una patrona universal. Nos acompaña para conversar de todas estas actividades que las desarrollamos hoy en el Día de la Virgen de la Candelaria. Estamos bien, va el padre Carlomagno, que es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y el cura párroco. Buenas noches y qué gusto coincidir nuevamente en estos años para ese mensaje de amor, Padre. Buenas noches. Gracias, Chendo. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de este poderoso canal, en este su programa muy querido. Quiero decirle, Chendo, que este era el Día de la Virgen de Suyapa antes de 1925. O sea, la Virgen de Suyapa se celebraba un día como hoy. El 2 de febrero. Monseñor Agustín Hombach, en 1925, segundo arzobispo de Tegucigalpa, solicitó a la Santa Sede un oficio propio para la Virgen de Suyapa y que la Santa Sede nombrara a la Virgen de Suyapa patrona nacional. Entonces, en 1925 cambia el día, precisamente para que no compitiera con la celebración litúrgica que hoy celebramos, que es la presentación del niño Jesús en el templo, donde el anciano Simeón le dijo que era luz de las naciones, y de ahí la tradición popular también de celebrar hoy la Candelaria, la fiesta de la luz. Pero la fiesta desde 1747 hasta 1925 fue este día la fiesta de la Virgen de Suyapa, la fiesta de la Candelaria. Entonces, cuando la Santa Sede aprueba el oficio propio, entonces dice no, que se respete la fiesta litúrgica de la presentación del Señor, que es una fiesta cristológica, que tiene un sentido de solemnidad. Entonces la fiesta litúrgica se respeta y dice el día 3 de febrero va a ser la fiesta de la Virgen de Suyapa. Entonces siempre el pueblo de Dios ha celebrado el 2 de febrero, el día de hoy, como la víspera. Y por eso el día de hoy celebramos la alborada, el día de hoy se han dado cita en este lugar muchos peregrinos, han habido decenas de eucaristías, tanto aquí en la basílica como en el santuario pequeño. Entonces la fiesta, mucha gente viene el día de hoy y no viene el 3, pero es de acuerdo a esta misma tradición popular que tenemos. Bueno, y hay unos elementos que se han conjugado porque venimos de un fin de semana que largo, decimos nosotros, y se aprovecha que muchos han llegado para ser parte de esta bella festividad.
en esta nación que hoy tiene un cambio de gobierno recién que recibirá seguramente nuevas bendiciones y buenas promesas para un verdadero cambio, padre, este 3 de febrero. El día de ayer, primero tuvimos una serie de visitas, vinieron personas en peregrinación de la diócesis de Comayagua, después tuvimos a nuestros hermanos garífunas, después todo el departamento del Paraíso, la diócesis de Danlí, vino y también hizo su peregrinación a las 12 del mediodía y se sumaron varias excursiones y por la tarde tuvimos más de 2.000 jóvenes de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana que se sumaron y caminaron y vinieron a la Santa Eucaristía por la tarde aquí a la Basílica. Hemos tenido ya cientos de peregrinos que han pasado aquí por la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Quiero decirle que del 1 de enero es fiesta de la Virgen. En el calendario litúrgico de nuestra Madre Iglesia, el 1 de enero se celebra Santa María, Madre de Dios. Y yo no sé cómo la gente se las ingenia para venir a Suyapa, porque acuérdense que el día 1 de enero no hay transporte. Pero ese día la gente viene. A partir de las 9 de la mañana tuvimos una Eucaristía cada hora en los 2 templos, abarrotados. Ese día contabilizamos que distribuimos 15.000 comuniones. ¿Por qué? Porque nosotros compramos las hostias, se las compramos a las monjitas del lugar, que ellas las preparan, hacen todo el proceso, y ese día pusimos entre los 2 templos 15.000 comuniones, y todas esas 15.000 comuniones se abarrotaron. Entonces, imagínense que hayan comulgado la mitad o 3/4 de las personas que vinieron, ¿cuántos se sumaron? ¿Por qué esta tradición? El 1 de enero viene la gente a ofrecer el año a la Virgen de Suyapa. Ahí en la Capilla de las Candelas no había un espacio donde prender una candela como a las 6 de la tarde. Le voy a contar. A nosotros en familia nos costó, porque ya tenemos la costumbre cuando estamos aquí, porque algunas ocasiones no estamos en Tegucigalpa, pero hemos venido este año en el 1 de enero para una rendición de la salida de un año jubilar, que fue también una maravilla, que ya vamos a hablar de eso, padre. Pero esta fe, este arraigo hacia Suyapa se muestra con un crecimiento enorme este año, que programa más de 1,5 millones de hondureños y extranjeros que estén visitando a la patrona. Esos son los datos que se mantienen. Esos datos se mantienen, pero yo creo que puede ser más. En el sentido de que hemos visto más personas participar, por ejemplo, los domingos, desde ese 1 de enero, todos los sábados y domingos, ya han habido peregrinaciones aquí en la Basílica. Entonces, cada fin de semana se suman diferentes parroquias del interior del país y también comunidades que se organizan, contratan un bus y se vienen a Suyapa a participar el día. Por eso normalmente el sábado, el domingo siempre encontramos en las áreas verdes o en las diferentes placitas que tenemos, siempre hay gente que trae su burrita, comen en familia. Eso es muy lindo, pues, porque se ha convertido también en un lugar de peregrinación, en un lugar de familia, donde la familia viene. Lo primero que hacen, por supuesto, es visitar la Virgen. Tenemos también la Capilla del Santísimo y una capilla de adoración perpetua, y la gente viene y reconoce el lugar como tal y saben que es un lugar espiritual, que es un lugar donde ellos se conectan directamente con Dios. Entonces, por eso los espacios son importantes, los lugares son importantes para que la gente venga a cumplir su propósito. Aquí elevan un puente con Dios. Y entonces por eso el espacio se adecúa. Durante estos días, si bien es cierto, hemos tenido bastante seguridad, hemos tenido bastante preparación, pero es precisamente para que la gente se encuentre y cumpla el propósito espiritual de la peregrinación a la Virgen de Suyapa. Y debo reconocerles algo y aplaudírselos, porque a pesar de toda la modernidad que ha ido llegando con la tecnología,
con lo aseado que debemos destacar, el aseo que tiene ahora la Basílica, no se ha ido esa tradición de ver desde el fin de semana. Estuvimos el jueves viendo los recorridos de muchas peregrinaciones, viernes, sábado, domingo y hoy lunes, esperando la alborada y quedándose para mañana a estar en las celebraciones litúrgicas, que ahí están esos hombres y mujeres humildes con sus familias que están acampando y ahí se les ha llegado a atender y a brindar el brazo solidario. Televicentro ha estado ya por muchos, pero muchos años acompañándolo y eso es un gran desprendimiento por parte del hondureño sin distinción de clase social, padre. Sí, y es interesante esto, dice, aquí por ejemplo, muchos de los servidores también que están en las diferentes instituciones no son católicos, pero vienen a servir. Y eso lo encontramos también en la Semana Santa. A veces hay hasta estos hermanos mormones haciendo alfombras. Y también han habido mucha gente aquí en las afueras aquí de la Basílica. Ustedes están viendo el interior de la Basílica, pero por fuera está llenísimo de personas y muchos de estos servidores no son católicos, pero también vienen con amor a servir al prójimo y saben que el encuentro con Dios también está en el prójimo y eso es muy interesante. Y usted sabe que muchos hermanos también de producción de esta empresa, pues también lo hacen con mucho amor en la alborada, en la producción previa de la novena, en la producción de programas especiales, etcétera. Entonces se le nota también el cariño y el amor al prójimo a través de lo que hacen y del amor a la madre. ¿Cuál es el mensaje sobre el cual vamos a caminar en este año? Que lo iniciamos con la luz del 1 de enero y que un mes después, aquí estamos en esta fecha, con nueva autoridad ya, con nueva expectativa de país. ¿Para dónde debemos caminar? ¿Cómo debe ser ese jubileo que tanto lo disfrutamos el año anterior? El lema de este año en la fiesta de la Virgen de Suyapa es: donde está María, reina la paz. ¿Por qué? Porque necesitamos paz, reconciliación entre todos los hondureños. Algo muy interesante que decía el presidente en su discurso inaugural, y lo hago referencia no por política, dijo, y ojalá lo cumpla, ¿verdad? De verdad, dijo que no iba a gobernar para un partido, sino para toda la nación. Que ya no había distinción de colores políticos porque era el gobernante de la nación. Esperamos que eso lo cumpla. Entonces, el lema de la Virgen de Suyapa es: donde está María, reina la paz. Y entre todos los hondureños tiene que haber la concordia, la paz. Un presidente no puede trabajar solo, aislado. Por ejemplo, en el Congreso necesita de todas las bancadas que se pongan de acuerdo para el bien común. El bien común es el que debe primar en la mente de nuestros gobernantes, en la mente de nuestros diputados, que piensen siempre en el bien común en Honduras, no en un pequeño grupo. Y ojalá que cumplan con lo que han dicho, ¿verdad? Con lo que han dicho, que van a gobernar para toda una nación. Ya es más, lo dijo también, que para él era muy importante trabajar con los alcaldes sin distinción de color político. Entonces, donde está María, reina la paz, y debemos aprender que con los sectarismos, con la división, no vamos a llegar a nada. No vamos a tener consensos. Entonces los consensos tienen que ser para el bien común. El gobernante es servidor público, que ha sido elegido por el voto popular. Entonces se debe a cumplir una misión, la misión que le encomiendan los electores. Eso es muy importante que lo entiendan, que van a servir, no a servirse. Lo mismo dentro de la iglesia. El servidor es el que tiene un cargo, ya sea administrativo o un oficio eclesiástico, pero no se le debe olvidar que es servidor. No son puestos de honor.
ni en la iglesia, ni estos puestos de elección popular. No son puestos de honor, son puestos para servir y tenemos que entenderlo. Y ahí tenemos que aprender del Señor Jesús cuando Él se despoja de su rango. Él era el Hijo de Dios y Él dijo, lo que yo he hecho ustedes no lo entienden ahora, cuando lavó los pies de los discípulos. Y les dijo, si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los pies, háganlo los unos con los otros. Y varias veces en el Evangelio encontramos esta frase, yo he venido a servir, no a ser servido. Y el que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de los demás. Y eso tenemos que entenderlo. Hay una homilía del Papa Francisco, no recuerdo si fue en el año 2015, que en la Cuaresma dijo el Papa en esta homilía que si había algo que teníamos que globalizar era la solidaridad, que era el amor, el respeto mutuo, la atención al prójimo. No globalizar, dijo, la indiferencia, no globalizar el interés particular, sino globalizar la solidaridad, el amor, el respeto, la comprensión del otro para desarrollar. Si queremos desarrollar Honduras, entonces debe cumplirse el respeto. Debemos tolerar incluso al que no piensa igual que nosotros. Por eso el lema, donde está María, reina la paz. Muy bien, voy a la primera pausa aquí en esta entrega especial de Al Banquillo. Hay muchas celebraciones a lo largo de la noche, mucho contacto con la ciudadanía. Ya vamos a hablar de esos equilibrios que se deben buscar en nuestra sociedad dividida para tener justamente claro este mensaje que nos manda la Madre Santa María de Suyapa. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí desde la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Estamos con el Padre Carlo Magno. Hablábamos de esos equilibrios que debemos buscar en la sociedad, en un pueblo que lo político lo dividió. ¿Cómo encontrar la solidaridad de un buen mensaje para unir a la familia hondureña? ¿Cómo puede contribuir la iglesia? Que recuerdo que el año pasado fue clave con un llamado a la unidad del pueblo por el bien común. Y este mensaje de la Virgen María lleva un mensaje muy fundamental en este año, Padre Carlo Magno. La iglesia siempre es gestora de unidad, de paz. La iglesia custodia el depósito de la fe y parte de ese depósito de la fe es el mandamiento que el Señor Jesús nos ha invitado a cumplir, el mandamiento más grande de todos, amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y la iglesia es custodia de este mandato del Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan encontramos que si hay algo grande que nosotros debemos hacer es cumplir el mandamiento del amor, porque ahí se resume la ley y los profetas. Entonces estamos llamados a ser solidarios, estamos llamados a amar al prójimo, estamos llamados a manifestar el amor de Dios en el mundo, y la iglesia vela por el bien común. La iglesia vela porque la caridad, el amor, se manifieste siempre entre todo un pueblo. Ese es parte del llamado, y la iglesia tiene que buscar siempre la reconciliación. La iglesia siempre tiene que buscar consenso entre los pueblos. Hay algunas personas que no lo entienden. ¿Por qué se meten, dicen algunos, se meten en política? ¿Por qué promueven estas actividades, etcétera? No, la iglesia tiene que crear consenso. La iglesia tiene que velar por el bien común, por el bien del prójimo.
Eso es amor, eso es solidaridad. Y ese es mandato que el Señor Jesús le encomienda también a la iglesia. No podemos tolerar el mal. El mal no tiene la última palabra. Lo que tiene la última palabra es el bien. Y Dios es el supremo bien. Dios es la verdad. Y por eso la iglesia debe velar siempre por el bien común, porque el amor se manifieste en todas las circunstancias de la vida de un pueblo. Ojalá que todos luchemos por el bien común. Y esa es una tarea que nos encomienda también la Santísima Virgen María. Ella es la madre del Señor Jesús y ella se dedicó en su vida a hacer el bien. Ella se dedicó a cumplir la palabra de Dios, fue dócil a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios también le implicó desprenderse, tener desapegos y desinstalarse de sus comodidades. Muchas veces, por ejemplo, la Santísima Virgen María se puso en camino por las montañas de Judea para solidarizarse con su parienta Isabel. Ella también estaba embarazada. Y fue donde su parienta Isabel, que era una anciana que había concebido milagrosamente, pero estaba a punto de dar a luz. Y ella se pone, dice el Evangelio, presurosa por las montañas de Judea y se va a asistir a su parienta Isabel. No sabemos cuánto tiempo estuvo, me imagino que estuvo durante el parto, le sirvió, etcétera, etcétera. Pero María se desinstaló cuando le dicen que hay que irse a empadronar. Ella con José va y cumple la ley civil que mandaba el César, que había que empadronarse cada uno, o sea, ir al censo o como a la elección, y a ellos les tocaba en la ciudad de David, porque José era descendiente de la ciudad de David, y emprendieron la caminata desde Nazaret, pasando por Judea a Belén. Era un tramo que era de días el camino, pero fueron a cumplir la ley civil. Se desinstaló y bueno, la tradición nos la presenta ahí pidiendo posada junto con José, y así lo narra el Evangelio de San Lucas, que el niño lo tuvo en un portal. Se desinstaló buscando hacer la voluntad de Dios, y después el ángel se le aparece y le dice que huya a Egipto, a un país extranjero para salvar al niño, que es el príncipe de la paz, el que nos predica el amor. Entonces muchas veces amar, cumplir los mandatos del Señor implica desinstalarnos y a veces de nuestros criterios miopes, de nuestra situación de confort y velar por el bien común. ¿Cuál era el bien común que nos enseña María a salvaguardar? Su hijo, su familia. Y ella se puso en camino y se desinstaló. También nosotros tenemos que desinstalarnos, velar por el bien común y no querer ser como los niños caprichosos que quiere que su criterio es el que valga. Y esto es un buen mensaje para quienes nos han gobernado y tienen esta responsabilidad recién en un país, insistimos, donde hubo mucha división, donde tenemos dificultades económicas, donde hace unas horas hemos estado con problemas por el tema del cambio climático en pleno mes de enero y febrero, con lluvias que nos dejan inundaciones. ¿Cómo encontrar esa solidaridad en medio de los pensamientos que los colores nos han hecho separarnos incluso entre nuestras propias familias? ¿Cómo llevar esa reconciliación? Bueno, también tenemos que tener coherencia cristiana. Si hay algo que recrimina el Señor Jesús de los fariseos, era que decían una cosa y hacían otra. Y de eso estamos llenos aquí en Honduras. Es correcto, la incoherencia de vida o la doble moral. Entonces, para construir necesitamos ponernos en acción, poner lo mejor de nosotros. O sea, si queremos generar consensos en el desarrollo,
si queremos de verdad que exista una sociedad equitativa donde los bienes alcancen a todos, porque todos los hondureños tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a transitar seguros por nuestras calles, tenemos derecho a usar unas calles transitables, tenemos derecho a los bienes comunes de los cuales se ha privado muchas veces. Y eso va a alcanzar cuando tenemos coherencia de vida, cuando pensamos siempre en el mismo Dios. Por eso es importante el temor de Dios, porque el temor de Dios nos va a llevar también a encontrarnos con el prójimo y al prójimo al que tenemos que atender, al que tenemos que devolverle sus derechos, al que tenemos que asistir. Entonces la coherencia de vida es muy importante para todos, y para todos nosotros los hondureños. A veces queremos que las estructuras cambien y criticamos al gobierno, criticamos a la empresa privada, criticamos a familia, etcétera, etcétera. Pero nosotros no cambiamos. Nosotros personalmente no cambiamos. Seguimos con nuestras corrupciones personales y sí, somos críticos de oficio. ¿Y cómo debemos llevar estos procesos y a qué tiempo debemos tener, si hemos ido en esa misma dirección, el derecho que le asiste al ciudadano del reclamo? Porque el gran problema de nuestras sociedades, que no son las anglosajonas, las europeas, es que hoy queremos el cambio que hoy mismo pedimos. Sí, y los cambios comienzan con cosas pequeñas, por ejemplo, no tirar basura en la calle. Ser responsable, si el semáforo está en rojo, respete hasta que se ponga en verde. Respetar la fila, incluso respetar las instancias, respetar también al mayor, al que puede dar un buen consejo. Eso construye. O sea, hay pequeñas cositas. A veces para marcar la diferencia no necesitamos transformaciones radicales, sino empezar a marcar la diferencia con pequeñas cosas, no mentir. Yo planteaba en alguna de las entrevistas que hemos hecho con muchos profesionales, tenemos leyes en nuestro país, infinidad de leyes, pero incumplidas. Si no veamos lo que recientemente nos pasó, ahí hay un buen punto de coherencia. A lo mejor ni siquiera ocupamos reforma, sino que el ciudadano que llega las cumpla. ¿Sabe qué decía San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos el 31 de enero? Decía que el buen cristiano es buen ciudadano. O sea que el buen cristiano tiene que respetar las normas, las leyes. ¿Qué pasa en una orquesta sinfónica? Para que la armonía de sonidos y salga esa melodía agradable al oído. Son diferentes instrumentos, pero si todos tocan una misma partitura, se vuelve una melodía, algo agradable al oído. Pero ¿qué pasa si cada instrumento toca una partitura distinta? Se vuelve un ruido, un caos. Y a veces en ese caos es que hemos vivido, cada uno tocando su partitura. Pero si todos nos unimos, tocamos la melodía del bien, tocamos la melodía del amor, entonces eso se va a armonizar. Que a todo mundo le alcance, respetar el derecho del otro, que haya trabajo, que haya seguridad. Entonces se vuelve una armonía, se vuelve un concierto de sonidos agradables al oído. A eso estamos llamados a vivir en nuestra sociedad, a que los bienes también alcancen a todos. Donde está María, reina de la paz, y la tenemos como madre, y como hijos de la Virgen María, si la tenemos como madre, tenemos que pensar en el bien común, en la paz que su Hijo nos deja. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Tenemos que aprender a vivir esa paz, ese amor al estilo de Dios.
respetando al prójimo, amándolo. Querer, amar, muchas veces se nos vuelve difícil. No es fácil, pero nada imposible. Amar al que nos ha criticado, amar al que nos ha tendido zancadilla, amar al que nos ha hecho mal, etcétera, etcétera. Y esto tienen que aprenderlo también nuestros hermanos políticos. Tienen que aprender a perdonar. Tienen que aprender a trabajar incluso con el que no le ha hecho bien. Pensando siempre en el bien común, pensando siempre en el amor del prójimo. Cuando alguien llega, por ejemplo, a la primera magistratura del país, o es diputado, o es ministro, o secretario de Estado, o ostenta una de las direcciones del país, se le debe olvidar todo eso. Debe olvidársele cualquier sesgo, cualquier ofensa, y tiene que trabajar para el bien común, porque está invitado a amar no solo a los que le caen bien, sino a toda la nación, a la cual se debe su servicio. Y eso tenemos que entenderlo. Y dentro de la iglesia igual, a veces hay personas que no nos quieren, hay personas que nos critican, pero tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, y todos tienen derecho a participar. Muy bien, el padre Carlos Magno Núñez con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya vamos a hablar de los peregrinos que han llegado de muchos sitios del país. Incluso nos hemos encontrado con presencia de mexicanos, de todo Centroamérica, y hondureños que han llegado de los Estados Unidos y de España. Ya volvemos. Por tu bendición, morena, morena, Virgen de Suyapa, morena, morena. Muchas gracias a todos los televidentes de El Banquillo. A esta hora, Rosendo, nos ubicamos siempre en la Basílica de Suyapa, donde la población sigue llegando. Sabes, nos hemos encontrado con Iris, que ha venido aquí a visitar la Basílica de Suyapa y evidentemente ser parte de estas Eucaristías y este magno evento que es el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Su presencia aquí y en la invitación a todas las familias y personas de feligresía católica que vengan a visitar la Basílica de Suyapa. Un gusto saludarle. Bueno, buenas tardes. Pues aquí andamos nosotros como, bueno, no siempre va, pero hoy se dio la oportunidad de venir acá, ¿verdad? A visitar a nuestra Virgen de Suyapa, como cada año se celebra, ¿verdad? Entonces invito al pueblo hondureño que vengan a hacer la devoción con la Virgen, porque ella es muy milagrosa. Sí, ¿Le ha conseguido muchos milagros usted? Sí, algunos, sí. Y evidentemente, ¿de qué sector vienen? ¿De qué? No, de aquí de Tegucigalpa, como Ayahuela, perdón, como Ayahuela. ¿Y trae a sus hijos también? Sí. ¿Cómo te llamas? Diego Fonseca. Feliz de aquí visitar aquí la Basílica de Suyapa. Sí. Bueno, Sí. vamos aquí a consultar también, porque ha traído a su hermano, a Nelson, para que trae también a visitar aquí la Virgen de Suyapa, muy milagrosa. Toda la feligresía católica tenemos esa devoción y fe con ella. El mensaje también y la invitación para que toda la población pueda venir aquí a la Basílica de Suyapa. Bueno, les invito a todos los que son fieles a la Virgen de Suyapa, que es muy milagrosa, y les invito a todos que quieren para venerarla y respetarla siempre. Ella siempre nos da milagros y pues hay que venir a venerar a ella. Sí, siempre es una costumbre que muchas familias tienen anualmente de estar viniendo aquí siempre el 3 de febrero. Hoy es un día que no podemos negarnos a estar presentes aquí en la Basílica de Suyapa. Sí, definitivamente, por seguro, tenemos que estar aquí siempre, venerando a la Virgen de Suyapa. Muchísimas gracias a Iris y Nelson, que han venido aquí a la Basílica de Suyapa a ser parte de este magno evento y evidentemente ya el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. En cámaras de Walter García vamos a retornar al estudio principal de Al Banquillo. Rosendo, con usted. Bueno, aquí continuamos en esta entrega especial. Hemos escuchado a los peregrinos. Qué bueno ir al pueblo. A veces hay en ellos timidez en expresarse, pero con ustedes de pronto hay mucha más confianza. El reclamo es siempre el mismo: buenas vías de comunicación, alimentos, servicios públicos adecuados, y sobre todo que no los olviden. Que no los olviden durante 3 años, y que allá en el 2029 es un año mágico. Padre, ¿cómo ha encontrado sobre todo a la juventud?
una juventud alegre y deseosa de cambios también. Y si hay algo que decía San Juan Pablo II, decía que la juventud era el futuro de la iglesia. Nosotros podemos aplicarlo también y decir, la juventud es el futuro de la sociedad, porque son los que se están formando y un día son los que van a gobernar. Un día son los que van a tener los puestos públicos, formarlos en el amor, formarlos en el temor de Dios, formarlos en el bien supremo que es Dios, la verdad absoluta. Una persona temerosa de Dios, como decíamos en el segmento anterior, es capaz de trascender, es capaz de desinstalarse, es capaz de salir adelante. No pensando solo en su interés, sino pensando en el bien común. Y eso es muy importante, aprender el bien común. Y los jóvenes tienen que aprenderlo. ¿Pero dónde se forja? ¿Qué hicieron algunos políticos? Quisieron meter cuestiones de género, equidad de género, etcétera, etcétera. Quisieron tergiversar la moral cristiana, eliminaron incluso las clases de moral y cívica de las escuelas, enfermando la mente de los jóvenes en doctrinas y en pensamientos que no son correctos y que no edifican. Entonces, hay que trabajar por la juventud para que tenga siempre un recto pensamiento, una recta intención y formarlos en el mismo temor de Dios. Porque si temen a Dios, van a ser capaces de acercarse al prójimo, de ver a Dios en el prójimo. Madre Teresa de Calcuta decía, es hermoso alabar a Dios en las grandes catedrales, en una basílica hermosa como esta, en los templos lindos. Pero recuerden que Dios está también en el enfermo, decía, en el que deambula en las calles, y ahí está Dios. Entonces, para generar el encuentro con el prójimo, necesitamos formarnos, necesitamos también el temor de Dios para poderlo encontrar en todas partes. O lo que el Papa Francisco insistía en salvaguardar la naturaleza, la ecología. Él decía que había que respetar la naturaleza porque la naturaleza es creación de Dios. En su Laudato Si nos da una cátedra de respeto a lo creado por Dios. ¿Y cómo vamos a aprender ese respeto a lo creado? Con el temor mismo de Dios. Hay unos puntos que sí se han presentado y justamente quiero oírlo de usted en esta fecha tan especial para los cristianos católicos, el respeto a la vida. Lo escuchamos en el inicio de esta legislatura, en el Congreso Nacional, incluso con la sorpresa para muchos de ver la bandera provida en lo más alto de la Cámara Legislativa. El tema de seguridad y la salud sobre todo, que de pronto le hemos ido olvidando, y un pueblo con salud y seguridad puede caminar bien. Alguien me dijo, podemos tener, y no es que la deseamos, carreteras en mal estado, pero si tenemos salud y seguridad, ahí vamos arreglando lo otro. Así es. Y eso, el respeto a la vida es muy importante. Recordemos que la vida comienza desde la concepción y termina con la muerte natural. Y el respeto a la vida tiene que ser esencial y tenemos que formar, como usted lo decía, a los jóvenes, en ese respeto a la vida. La vida del otro es tan importante como la mía. Por eso el mismo Señor Jesús dice que con la medida que nosotros midamos vamos a ser medidos. Si respetamos la vida de los demás, también se nos respetará la nuestra. Así que estamos llamados a ser todos pro vida. La vida del prójimo, como vemos en muchos países que se aprueba, por ejemplo, la ley de la eutanasia. O sea, usted después de unos
10, 15 años ya no va a servir, entonces hay que aplicarle la eutanasia, porque ya es estorbo. Y todo el legado que usted ha hecho, todo lo que ha forjado, entonces como que se les olvida. Pues no, eso es un atentado contra la vida. Entonces no podemos atentar contra la vida de los demás, tenemos que ser respetuosos de la vida, y Santa María de Suyapa nos enseña a preservar la vida. Nos enseña a salir al encuentro del prójimo. Santa María de Suyapa es la mujer solidaria que se ha quedado con nosotros y nos recuerda el amor de Dios, nos recuerda el temor a Dios, y con Dios todo es posible. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, luego venimos al cierre aquí con la participación del Padre Carlomagno. Virgen de Suyapa. Bueno, aquí estamos ya para cerrar grandes jornadas. Se esperan estos días porque, ojo, se ha celebrado desde el 1 de enero. Como nos decía el Padre, hemos estado en este fin de enero también con mucha actividad. Las festividades de Nuestra Señora de Suyapa durante el 1, 2, 3, pero después sigue. Incluso hay una festividad, aparte de la Virgen, aquí muy cerca de la aldea de Suyapa, que siempre pasan en esa visita de agradecimiento y devoción, Padre. Así es, la fiesta continúa. Mañana 3 de febrero, el 4, el 5, el siguiente fin de semana es fuerte, porque muchos hermanos que no vinieron el 2 y el 3, se vienen el fin de semana, entonces es como otra feria, es como otro 3 de febrero, el sábado y domingo próximo. Entonces la fiesta no termina y durante todo el mes de febrero pues tenemos anotadas varias excursiones de parroquias que vienen y peregrinaciones de otros lugares que ya están previamente anotadas. Hay algunas que los anotan y otras que vienen de sorpresa. El año pasado viene un amigo e hizo un video saliendo desde más o menos el parqueo de Televicentro por todo el anillo y filmó más de 70 buses que estaban en el anillo un domingo, el domingo posterior a la Virgen de Suyapa. Calcule cuántas personas andaban en los buses, más los vehículos que la gente hace todo lo posible por ubicarlos por todos lados. Y debemos agregar otro elemento, que aquí usted viene a visitar a Nuestra Señora de Suyapa, también ahora hay una plaza muy bonita que le permite entretenerse, está el museo, nosotros estamos frente al museo, que también está habilitado para que lo visiten y se lleven también su recuerdo, porque se ha logrado la organización que se venía aspirando desde hace muchos años atrás. Padre, ¿cómo ha ido esa construcción? Bueno, los espacios se han ido generando de acuerdo a la necesidad del mismo peregrino. Por ejemplo, ofrecer no solo tal vez la celebración litúrgica, hay algunos que les gusta la historia, el arte, pues visitan el museo. Tienen familias a compartir en la plaza, tenemos la placita de la Virgen, pero también está la capilla natural de la Caridad del Cobre y está la placita de la Inmaculada en la parte de abajo, contiguo ya al callejón de la aldea. Entonces son espacios públicos, son espacios que generan convivencia humana. También están las estaciones del Via Crucis y hay otros lugares donde la gente se sienta para convivir. Entonces la basílica también se convierte en ese sitio de convivencia sana, de convivencia familiar, de convivencia espiritual, porque toda la ornamentación, tanto por dentro como por fuera, lo inspira a usted a orar. Hoy tenemos también una capilla de adoración perpetua y las personas pueden venir a cualquier hora del día. Hay muchos hermanos que vienen en la madrugada a orar. ¿Cómo entran? Si bien es cierto, el portón principal está cerrado, pero contiguo al arco de la aldea está el segundo portón, ahí por la entrada a los medios de comunicación de nuestra iglesia. Y ahí solo le avisa al guardia, voy a orar a la capilla de adoración perpetua, y usted entra y puede venir a orar a cualquier hora de la mañana. Encontramos personas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, orando ante el Santísimo Sacramento. Esa capilla queda abierta
totalmente. Entonces los espacios se han ido generando para la convivencia, para la espiritualidad. Y es a las 3 de la mañana, nos han dicho ustedes y muchos devotos que es el mejor momento por el silencio y la invocación al Altísimo. Aunque en todo tiempo puede ser si es con fe, pero las 3 de la mañana tiene un gran significado. Así es, el silencio total y como que el cuerpo está apto para recibir la fuerza que produce la oración. Por eso no se equivocaban los antiguos monjes. Los monjes rezaban a las 3 de la mañana los maitines, que es el oficio divino. Entonces a esa hora era la primera oración que hacían en el día. Así como dice usted, hay silencio total, en el silencio de la madrugada, y ofrecer las primicias al Señor. Bueno, siempre tenemos esos testimonios también maravillosos y hay como una conexión entre Nuestra Señora de Suyapa y la etnia lenca. Hoy hemos visto cómo muchos llegan y para ellos sí es un momento muy pero muy especial, y no es que no lo sea para otros peregrinos y otros visitantes, es por ese arraigo histórico que tienen los habitantes de La Paz, de Intibucá, de Lempira y algunas otras comunidades, incluyendo Cotepeque y Copán, verlos en ese ingreso hasta el altar hincados, Padre. Así es, ellos reconocen a Santa María de Suyapa y son muy devotos de la Virgen de Suyapa, total, y por eso vienen a su fiesta, y también la Virgen ha ido varias veces a visitarlos en su imagen original. Entonces ha ido porque ellos son muy devotos, como usted lo ha dicho, y ofrecen sus sacrificios, caminan de rodillas, prenden sus velas, ofrecen sus ayunos y todo lo demás. Es muy hermosa la fe de nuestro pueblo en la Madre, y sin duda la Madre los inspira a ser buenos cristianos, a ser buenos ciudadanos, a caminar, a luchar, porque es una lucha continua la vida, y la Madre nos invita a esa lucha, a caminar, a levantarnos, a seguir adelante. Y sobre todo por el milagro que esa fe del hondureño y del extranjero que también confía en sus oraciones y plegarias a la Madre Santísima se da año con año. Encontramos esos testimonios incluso de ciudadanos que han sido ya desahuciados, pero esa fe los hizo cambiar y les dio una nueva oportunidad. La oportunidad de vida que encuentran en el Señor por intercesión de Santa María de Suyapa, y a diario tenemos testimonios aquí en este lugar de personas que han recibido esa gracia de parte de Dios por intercesión de la Virgen de Suyapa. Hay algo interesante. Sabemos que de nuestro país pues se van muchos hondureños para el extranjero, y es hermoso ver cómo ellos vienen a despedirse a la Virgen de Suyapa, vienen a despedirse, y después cuando regresan vienen a dar gracias. Parte de la fe del caminante. El caminante, así es. ¿Cuál es el mensaje final al hondureño en esta fecha especial con todo lo que se espera? Recibimos las buenas nuevas en el inicio del año, y ahora después de pasar esta primera celebración de Nuestra Señora de Suyapa con nuevo líder mundial de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, y con un agregado más, la esperanza que se abre en el país en un nuevo cuatrienio, porque siempre hay mucha esperanza. Por eso vota el pueblo hondureño al final, Padre Carlomagno. Bueno, hay que mantener viva la esperanza para el bien. La esperanza no debe anquilosarse tampoco, tenemos que seguir siempre adelante, y de la mano de Dios y de María Santísima vamos a buscar ser mejores, vivir la esperanza cristiana. Las instituciones se renuevan,
también tenemos que renovarnos nosotros cada día. Y eso es muy importante. La esperanza cristiana debe habitar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces por eso tenemos que seguir siempre adelante, caminando, y cada día debe renovarse ese impulso. Y con la inspiración divina, con la inspiración en nuestra Madre de Suyapa, vamos a buscar ser mejores. Bueno, Padre, le agradezco desde este majestuoso santuario en aquel entonces donde estuvo de visita Juan Pablo II, marzo del 83, como un bello recuerdo y esperando que en algún momento el nuevo Santo Padre visite, de ser posible, el país. Así es. Ojalá. Dicen que va a venir pronto a México y a Estados Unidos. Puede incluir tal vez algunos de los países de Centroamérica. Muchas gracias, Padre. Y a seguir con esta celebración en el 279 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Nos despedimos solo por un momento porque ya viene la alborada a través de la Corporación Televicentro para seguir celebrando con ustedes el Día de Nuestra Patrona. Buenas noches. Oh, reina